for grace is me. Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en octubre de 2016. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje traducido. Buenos días, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban también saludos de los hermanos de Colombia. Cada uno de ellos envía sus saludos muy afectuosos para los hermanos de Amonet y de otras partes del mundo. Fue una verdadera bendición estar visitándolos y tener comunión con ellos. Esta mañana vamos a nuestra meditación en la palabra de Dios. Primeramente vamos a orar, por favor. Padre, venimos delante de ti y te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad. Pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a serte fieles y a estar vigilantes y velando y orando, Señor, hasta que tú vengas, Señor, anhelando también tu retorno, Señor. Rogamos que nos des oídos para oír y nos ayudes a ver lo que tú quieres que veamos, Señor. Ayúdanos a entregarnos a tu voluntad y a ti, Señor. Y esta mañana danos sabiduría, danos palabras que hablar, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. En esta visita que tuvimos al país de Colombia con los hermanos allá, que fue de bastante bendición, tuvimos la oportunidad de visitar a la familia de los mellizos, de los gemelos, que ustedes han oído hablar de ellos seguramente. Son hermanos jóvenes que están con la hermandad allá. Y pudimos platicar y tener una conversación bastante amena con el papá de estos gemelos. Él, al ver a los hermanos, al ver a la iglesia allá, cómo está funcionando y lo que están haciendo y la manera en la cual están creciendo, se ha sentido atraído hacia los hermanos y ha mostrado cierto interés y poco a poco, de manera sutil y lenta, pero muy evidente, ha mostrado querer acercarse hacia nosotros y ha hecho preguntas. Nos sentamos en su sala y tuvimos una plática. Él habla bien el inglés y él ha sido evangélico por años, bastantes años, y conoce muy bien la Biblia y la doctrina evangélica, pero entre más él alcanza a ver de la verdad y entre más él alcanza a percibir de la luz y de la verdad, más cuenta se da, y eso nos lo dijo, más cuenta se da de que realmente no hay nada de profundidad, no hay nada de verdad en la iglesia evangélica, y está interesado en platicar con nosotros. Cada vez que vamos, tiene bastantes preguntas, y ahí en su sala me hizo bastantes preguntas, contestamos y platicamos, y una de sus preguntas fue acerca de un pasaje, y me quiero introducir con esto. Vamos, por favor, en nuestras Biblias a abrirlas en Primera Carta de Juan, capítulo 5. Primera Carta de Juan, capítulo 5. Comenzando la lectura en el verso 16. Primera de Juan 5, 16 dice así: Si alguno mira a su hermano cometer pecado que no sea de muerte o digno de muerte, interceda por él y le será concedida la vida a los que no pecan para muerte, porque hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se interceda, porque toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está puesto bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios vino y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en Él, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios
y la vida eterna. Aquí habla de un pecado de muerte o para muerte o digno de muerte. Y la pregunta fue, ¿cuál es este pecado de muerte? Quizás una pregunta un poco compleja o teológica, pero que va a tener implicaciones prácticas en nuestras vidas. Y cuando analizamos lo que es el pecado, generalmente tenemos la tendencia a ver al pecado de manera muy superficial, como que, bueno, hay gente buena y hay gente mala. Están aquí los que obedecen a Dios o los que son cristianos, los que asisten a una iglesia, y por otro lado los viles pecadores. Y cuando vamos a las calles a predicar y vemos el tremendo desenfreno, la terrible disolución de la gente allá afuera en su pecado profundo y feo, asqueroso, eso pareciera reforzar ese concepto de que, bueno, ellos están en gran pecado y por otro lado, pues hay gente que sirve a Dios. Sin embargo, realmente, ¿qué es el pecado? Y realmente, ¿cuál es este pecado digno de muerte? Y platicando con esta persona, analizando esto y pidiendo a Dios sabiduría, me venía a la mente un pasaje en 1 Timoteo, capítulo 1, vamos a ir allá, y vamos a ver varios pasajes para analizar este texto a la luz de toda la Biblia. 1 Timoteo, capítulo 1, aquí está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, y dice así: palabra fiel y digna de ser aceptada. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y por esto alcancé misericordia, para que Jesucristo manifestara primero en mí toda su paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Fijémonos lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, palabra fiel y digna de ser aceptada. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es un mensaje, una palabra, dice, digna de ser recibida, digna de ser predicada y aceptada por la gente. Pero luego añade, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O en la King James dice, de los cuales yo soy el principal. O sea, el más pecador de todos, el peor de todos. Si uno leyera esto y solamente tuviera esta información, uno creería, bueno, seguramente Pablo fue una persona perversa, quizás asesino, violador, secuestrador, homosexual, no sabemos, ¿verdad? Una persona que vivió en el lodo del pecado. Sin embargo, conociendo la historia de Pablo en la misma Biblia, por ejemplo, en Hechos, en 2 ocasiones frente al tribunal judío y frente a un rey, Pablo le dice a la gente que él ha vivido todo el tiempo con limpia conciencia delante de Dios. Lo dice así, Hechos 23 y en Hechos 24. Y dice que se esfuerza por tener continuamente una conciencia pura ante Dios y ante los hombres. A Timoteo también le dice que él desde sus mayores sirve a Dios con limpia conciencia. A los filipenses les dice que él en su vida pasada fue en cuanto a la ley irreprensible. Es decir, él de acuerdo con la ley vivía una vida irreprochable, irreprensible. No había ni una sola cosa que se le pudiera reprender. Él era un hombre recto, era un hombre piadoso, era un hombre que además era celoso del nombre de Dios, y religioso y activo en su religión. Entonces, ¿cuál era realmente ese gran pecado que lo hace sentirse el principal de los pecadores? Seguimos leyendo y después vamos a contestar la pregunta. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Para comenzar a leer, verso 30. Son palabras de Cristo, dice así: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a los hombres.
a todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a todo el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en esta era, ni en la venidera. La pregunta es, ¿cuál es? Fíjense, la misericordia, la bondad, la longanimidad y el amor de Dios que Él puede perdonar. Él perdona cualquier pecado, todo pecado, por grave que sea. Pero hay un pecado que dice que no puede ser perdonado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O es este mismo que habla de pecado de muerte que leímos en Primera de Juan. Bueno, ya vimos que Pablo, si él fue el primero o el principal de los pecadores, seguramente él estuvo muy cerca de esta blasfemia contra el Espíritu. Él estuvo cerca de cometer el pecado más grave, él estuvo cerca de cometer el pecado de muerte. ¿Por qué? Porque fue el principal de los pecadores. Sin embargo, no fue un hombre perverso o impío como lo pensaríamos. Al contrario, él era un hombre muy recto. Entonces, ¿cuál era ese pecado? ¿Cuál era el gran pecado de Pablo y cuál es este pecado de muerte que blasfema al Espíritu Santo? Bueno, contestando con la misma Biblia, Pablo dice en otros pasajes, o en un pasaje en particular, si ustedes lo recuerdan, no lo vamos a ver, dice, porque aquí dice que él era el principal de los pecadores, pero dice que fue recibido a misericordia como ejemplo para los que habían de creer. Y entonces después dice que él antes fue injuriador y blasfemo. O sea, estuvo cerca de la blasfemia al Espíritu Santo. Pero ahí habla, dice, ¿por qué? Porque persiguió a la iglesia. Ahí ya aclara más. Entonces, ¿cuál fue el gran pecado de Pablo? El gran pecado de Pablo no es que fuera borracho, que fuera drogadicto, que anduviera en fornicación con muchas mujeres. Nada de eso. El gran pecado de Pablo es que él, habiendo oído y habiendo visto lo que era la iglesia de Dios, lo que era la misericordia de Dios, el amor de Dios, el mensaje de Dios a través de Jesucristo, él peleó en contra de eso, al punto que Jesús le dice, duro te es dar coces contra el aguijón. Y peleó durante bastante tiempo hasta que se rindió y se dio cuenta que no, que ahí estaba la verdad, que ahí estaba la luz, que ahí estaba el Señor. Entonces, pero él durante gran tiempo estuvo peleando aún contra este mismo mensaje de que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Él vio el mensaje de la iglesia, el espíritu de la iglesia, la actitud en la iglesia, y Dios a través de eso le estaba derramando toda la luz, toda la gracia, toda la misericordia y todo lo perteneciente a la piedad. Y Pablo no solamente lo rechazó, sino además peleó contra ello como si no fuera proveniente del Espíritu Santo. Entonces, vamos a aclararlo más, pero respondiendo a la pregunta, ¿cuál es este pecado de muerte? No es porque alguna vez un hermano tuvo una falta, ya sea por descuido, por ignorancia, o aún un hermano haya caído en algún pecado. No es porque alguien tomó una decisión equivocada, quizás porque estaba confundido, o quizás se está confundido acerca de la doctrina. No es nada de eso. El pecado de muerte es que habiendo recibido toda la luz, toda la gracia, todo el poder del Espíritu, toda la misericordia, el perdón, el amor de Dios, habiendo visto la verdad, uno pelea en contra de ese Espíritu, pelea en contra del Espíritu Santo, en contra del Espíritu de la iglesia, no solamente rechazándolo, sino haciéndolo a un lado, aborreciéndolo. Ese es el pecado de muerte. Vamos a Hebreos capítulo 6, por favor, para seguir contestando la pregunta y verlo más a fondo. Hebreos capítulo 6, también en Colombia se me preguntó hace tiempo acerca de él y ya predicamos y ahora se me volvió a preguntar. Es uno de los pasajes más difíciles de entender de la Escritura junto con Hebreos 10 también. Vamos ahí a Hebreos capítulo 6, por favor. Bien, Hebreos capítulo 6, comenzando la lectura desde verso 1, dice: por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra de Cristo, avancemos hacia la madurez,
¿O por qué colocar nuevamente el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la enseñanza del bautismo y de la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno? Y esto haremos si el Señor lo permite. Pero es imposible que los que una vez descendieron al bautismo y experimentaron el don celestial, y gustaron al Espíritu Santo, y probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y regresen, sean otra vez renovados para arrepentimiento, por cuanto nuevamente crucificaron y expondrían a la ignominia al Hijo de Dios. Porque la tierra que bebe la lluvia que frecuentemente cae sobre ella, produciendo vegetación para provecho de quienes la cultivan, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, es desechada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Hay hermanos o personas que una vez que han sido convertidos y caen en algún pecado que quizás fue grave o quizás no fue tan grave, pero manchó bastante su conciencia. O es más, quizás por un tiempo vuelven a su antiguo modo de vivir, pero ahora quieren arrepentirse. Sienten una tremenda condenación y una conciencia contaminada viendo estos pasajes y viendo la santidad de Dios. Piensan, yo creo que ya no tengo perdón, porque yo una vez, habiendo conocido a Dios, habiendo sido rescatado del mundo y de Satanás, pequé o regresé o algo. Pero pongamos estas piezas del rompecabezas juntas con lo que ya hemos hablado también. Dice, es imposible que los que una vez descendieron al bautismo y experimentaron el don celestial y recibieron al Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero, está hablando de una persona que recibió todo lo de Dios perteneciente a la piedad, como dice Pedro. Todas las herramientas, el equipamiento para poder andar con Dios. Toda la paz, la gracia, la misericordia, el perdón, el amor, el Espíritu, la Biblia, la hermandad, etcétera, etcétera. Dice, y regresen, o como dice en Reina Valera, y recayeron. ¿Pero qué es que regresen o que recaigan? No es solamente una caída o una falta, sino, seguimos leyendo, dice que exponen al Hijo de Dios a vergüenza, es decir, es algo más grave. ¿En qué consiste? Verso 7 nos lo aclara. La tierra que bebe la lluvia que frecuentemente cae sobre ella, produciendo vegetación para provecho de quienes la cultivan, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, es desechada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Es decir, si hay una tierra que recibe lluvia, la buena tierra produce un buen fruto, la mala tierra produce espinos y abrojos, es decir, frutos indeseables. Y esa es la que se quema. Esto está en el contexto de recayeron. Entonces, ¿qué es recaer? Es esto, ser una tierra sobre la cual cae toda la lluvia de Dios, de bendiciones, y sin embargo, no producir el fruto que se debería esperar como causa de esa lluvia de bendiciones de Dios. No es una caída, como dije, no es una confusión, no es una falta, no es sentirse seco por dentro tampoco, o de pronto sentir que no tienes ganas de orar. No, es la pregunta, y eso es a lo que quiero llegar. Hemos recibido tantas bendiciones de Dios, me refiero a lo espiritual. La pregunta es, ¿qué fruto estamos produciendo? Si recibimos eso de Dios, ¿qué deberíamos producir nosotros? Pues también misericordia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Deberíamos producir, ser hechos a la imagen del Cristo, parecernos a Jesús cada día más, perdonar también, mostrar bondad, ayudar, buenas obras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero alguien que habiendo recibido la misericordia y la gracia de Dios, no pasa esa gracia a otro recipiente y no refleja la imagen del Dios que lo perdonó, es alguien que está recayendo, es alguien que está apostatando, porque apostatar, ¿qué es eso? Simplemente rebelarse contra ser lo que Dios quiere que seamos y lo que Dios quiere que hagamos.
Esta semana que pasó, platiqué con una dama, una hermana que me llamó por teléfono y para pedir consejo, y me decía, ella vivió profundo en el pecado y se convirtió, está buscando algo verdadero, y se enteró de una comunidad donde viven un estilo de vida muy estricto y viven en comunidad y tienen sus granjas y su vida luce bastante feliz, pacífica, bonita y además muy estricta y muy apegada a las Escrituras. Y ella se quiso mudar para allá para tener comunión con hermanos. Y bueno, ella tiene tatuajes que en ambos brazos parece que llegan hasta la mano. Tiene unas flores tatuadas y otras cosas. Y al principio la recibieron, pero después de un par de días de estar allí, un anciano la llamó y le dijo, mire, si usted realmente quiere estar aquí, tiene que usar todo el tiempo manga larga para tapar sus tatuajes y no puede por ninguna razón del mundo descubrírselo, por ninguna razón. Y ella se sintió un poco desanimada y frustrada. Me dijo a mí, no es que quiera mostrar mis tatuajes, pero por ejemplo, si soy invitada a la casa de algún hermano, ni siquiera puedo ayudar a lavar los trastes, o ni siquiera puedo ayudar a cocinar algo que ocupe las manos así un poco descubiertas, porque tengo que estar todo el tiempo así. Básicamente le dijeron, mira, estas cicatrices, estas marcas indelebles de tu vida pasada pecaminosa nos ofenden y no podemos tolerarlo. Esa actitud de personas que recibieron la gracia y la misericordia de Dios, personas que quizás nacieron en hogares piadosos y en un sentido yo le digo, se ganaron la lotería espiritual por haber nacido en un hogar que los disciplinó, los entrenó, les leyó la Biblia, los amó, les dio todo el amor del mundo y conocieron a Dios desde pequeños y que quizás jamás pecaron como otras personas del mundo. Es decir, recibieron toda la gracia, toda la misericordia de Dios, toda la lluvia, se ganaron la lotería espiritual eterna. En una palabra, yo le digo. Pero ahora viene una persona a ellos que tiene cicatrices, que tiene cicatrices que no pueden ya ser borradas de su vida pasada, que trae quizás cosas y le dicen, no, nos ofendes tú y nos ofenden tus cosas, no podemos tolerarlas. Y no podemos tolerar que no seas exactamente como nosotros. Y quizás se tapan la nariz porque apesta, para ellos esta mujer apesta, pero aún tapándose la nariz no aguantan y dicen, vamos a tener que hacer algo al respecto y tú vas a tener que hacer muchos ajustes para ser exactamente igual que nosotros, porque si no, no podemos tenerte entre nosotros como una hermana. Esa actitud es terrible. Creo que en el día del juicio nos vamos a sorprender bastante de ver que muchos que vivían vidas bien estrictas, que quizás no pecaban, van a ser desechados y van a ser echados a la hoguera y al lago de fuego. Va a venir Jesús preguntándoles, ¿mostraste misericordia? ¿Mostraste amor? ¿Mostraste benignidad? ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte es olvidar que tú y yo somos el principal de los pecadores. Y que si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos aquí. El pecado de muerte es olvidar que al recibir la lluvia de bendiciones de Dios, lo que debemos estar produciendo es un fruto semejante al de Dios. Es olvidar que debemos mostrar compasión, ayuda, misericordia, amor a todos los hombres. Pablo, con toda su rectitud y aún con toda su santidad posterior a su conversión, creo que no ha habido un hombre más santo que Pablo en esta tierra posterior a la conversión. Con todo eso,
Él siempre mostró longanimidad, amor, paciencia, benignidad, perdón, etcétera, etcétera. Y todo lo proveniente al fruto del Espíritu, del que él mismo habla en Gálatas. ¿Por qué? Porque él tomaba la lluvia, la bendición de Dios, la bebía, pero ahora no se jactaba y no tomaba una actitud egoísta al respecto, sino que comunicaba ese amor a los demás. Esa actitud egoísta que muchos muestran. Apenas regresando al viaje a Colombia, este papá de los gemelos también hizo preguntas acerca del diezmo, y yo le dije a este hombre, le dije, yo nunca predico acerca del diezmo. Para empezar, no creo en el diezmo, y además no predico acerca del diezmo. Como siempre digo, yo le predico a los corazones de la gente, no a sus bolsillos. Y si una persona le da su corazón a Dios, le va a dar todo. Su cuerpo, su familia, su salud, y va a cambiar su forma de vestir, de pensar, de hablar, de sus actitudes, y obviamente también le va a dar su dinero a Dios. No tengo por qué predicarle al bolsillo. Pero entonces él tenía la pregunta, bueno, si ustedes no piden diezmos, ni tampoco diezman, ¿cómo es que se sostienen y cómo es que funciona la hermandad? Bueno, ya le expliqué. Los hermanos, los ministros, trabajamos con nuestras propias manos, y si de vez en cuando hay alguna ayuda, podemos recibirla, pero no como un sueldo, ni un diezmo fijo, ni una ofrenda fija. Y en cuanto a la hermandad, cuando surge una necesidad, simplemente ayudamos. Le mostré ejemplos del libro de los Hechos, y le mostré cómo ahí los hermanos, nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, y dice que tenían todas las cosas en común, y eran de un mismo corazón y un alma. Y le platiqué cómo aquí en Monet, por ejemplo, la hermana Joan, su hijo, el hermano Corban, estaba poniendo un piso, y llegaron hermanos a visitarles, vieron que el trabajo era demasiado extenso para que lo pudiera acabar, y era algo urgente, llamaron a otros hermanos, y toda la hermandad, casi toda, fue los varones a apoyar para que se pudiera terminar ese trabajo. También recientemente en la granja y en el taller mecánico del hermano Marcos sucedió lo mismo, y los hermanos fueron a ayudar, no porque sea una regla, no porque alguien los obligó, no porque el hermano anduvo pidiendo la ayuda, que por favor, suplicando, no, fue algo espontáneo. Ayudamos porque queremos ayudar, ayudamos porque amamos a los hermanos, ayudamos porque es nuestro deseo, ayudamos porque somos de un corazón y un alma. Y de la misma forma ayudaríamos a cualquier hermano principalmente, y también a cualquier persona de la familia, a cualquier vecino, a cualquier desconocido. Ahí está nuestro dinero. No tenemos que estar diezmando u ofrendando para una denominación o para un ministro, sino la manera de darle nuestro dinero a Dios es ayudando a la gente. Y eso lo hacemos de manera espontánea porque hay amor, porque hemos bebido el amor de Dios y ahora queremos darlo también a los demás. Recuerdo que una de las razones por las cuales salí de la iglesia menonita, y bueno, finalmente fui excomulgado, pero una de las razones que me dieron más motivos para salir fue que poco antes que yo fuera excomulgado por predicar en las calles, yo mismo ya estaba sujeto a un tipo de juicio o examinación por parte del ministerio. Habían excomulgado a un hombre al cual conocimos en la cárcel predicando. Entramos a predicar a la cárcel. Este hombre oyó algo acerca de nosotros y fuimos a verlo. Este hombre fue hijo de una mujer que había tenido, hasta el momento en el cual él fue concebido, había tenido ya 4 varones, de los cuales ninguno fue su esposo, todos borrachos y casi prácticamente delincuentes. Su madre jamás le dio una sola muestra de afecto y solamente lo golpeaba con el cinturón hasta con la hebilla y no le ponía nada de atención. A los 13 años lo corrió de su casa y él se refugió con una tía.
Esta tía era evangélica y fue el primer contacto que él tuvo con algo de cristianismo. Se interesó un poco a esos 13 años en ser cristiano, pero por otro tipo de problemas tuvo que ir a quedarse con la abuela. Su propia abuela, el primer día que llegó a la casa, le enseñó a fumar marihuana y a inhalar cocaína. Y él se olvidó de su intento o su intención de ser cristiano. Se juntó con hombres ociosos y creció en un ambiente de más sufrimiento emocional y moral. Eventualmente llegó a la cárcel y fue cuando escuchó de un grupo llamado los menonitas que sí eran santos y que sí obedecían todo lo que enseña el Nuevo Testamento y que además andaban predicando. Una vez que salió de la cárcel se mudó para poder unirse a nosotros cuando yo estaba en la iglesia menonita. Y solamente porque traía cicatrices y traía costumbres todavía de su vida pasada, y solamente porque los menonitas tenían ciertas sospechas acerca de él y se hacían ciertas especulaciones sobre él, decidieron excomulgarlo. Prácticamente no lo amaban, no lo recibían, y finalmente decidieron excomulgarlo. Y cuando también a mí me iban ya a excomulgar, yo hablé con el ministerio y les dije: este hombre que ustedes van a excomulgar, ustedes mismos saben qué clase de vida llevó, cómo sufrió, y aunque es débil, pero tiene un deseo de ser cristiano, y se supone que aquí estamos para ayudarle, pero toda su infancia y su adolescencia fueron muy difíciles, y en cambio ustedes crecieron en las piernas de su mamá, siendo besados, abrazados, cargados, contándoles historias de la Biblia y de mártires, nunca dudando del amor de sus padres, nunca dudando de la seguridad económica, emocional, moral, amorosa y física de parte de sus padres. Nunca imaginando que quizás, o teniendo miedo de que quizás su padre iba a llegar borracho, o su madre los iba a pegar, o les iba a enseñar a fumar droga. Y ahora, basado en puras sospechas, lo quieren excomulgar. Él llevaba unos 3 domingos sin venir a congregarse, y yo les dije: antes de siquiera excomulgarlo, ¿han ido a hablar con él? Porque no ha venido a la iglesia. O es más, si quieren excomulgarlo, ¿han ido a hablar con él? Como dice Jesús, que primero hables con tu hermano. El obispo me dijo: no he ido a verlo. Otro líder dijo: yo tampoco. Y uno de los diáconos dijo: yo fui, pero fui solamente a notificarle que está excomulgado. Entonces yo le dije: bueno, fuiste solamente a dar todo por terminado y ya. Y otro de los líderes empezó a llorar de remordimiento y me dijo: la verdad es que yo ni siquiera sé en dónde vive. Yo me volteé y les dije: bueno, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el perdón y dónde está el amor en medio de todo esto? No lo hay. Y finalmente, por otras razones, yo mismo fui excomulgado. Lo cierto es que no había ese amor, no había esa misericordia. Y era entre los hombres más santos, más rectos y más estrictos que tú te puedas imaginar. Y con la doctrina quizás muy cercana o la más sana que pueda existir entre los cristianos de hoy. Y sin embargo, no tenían el espíritu de Cristo. Un espíritu de perdón, de misericordia, de amor. En vez de estar produciendo buen fruto, estaban produciendo espinos. ¿Qué hacen los espinos? Pues espinan, ¿para qué? Para alejarte. El que produce espinos es aquel que viene alguien nuevo y dice: no, aléjate. O viene alguien débil: no, aléjate, ofendes mi santidad. Estaban produciendo espinos. La triste noticia es que los espinos y los abrojos en el día del juicio van a ser quemados. El pecado de muerte es que mientras estamos recibiendo de manera constante la lluvia de todas las misericordias, las gracias, el amor y el poder de Dios y la verdad de Dios, no estamos reflejando la imagen de Dios en nuestra vida.
Esa es la pregunta. ¿Qué fruto estás produciendo? ¿Estás reflejando la imagen de Cristo en tu vida? No importa cuán santos luzcamos, no importa tener la doctrina correcta, no importa nada de eso. Si no estamos reflejando la imagen de Cristo en nuestras vidas de manera constante y regular, y cada día reflejándola más, entonces estamos camino a la apostasía, a recaer, a producir espinos y a crucificar de nuevo en vituperio al Hijo de Dios que murió por nosotros. Una de las cosas que me da un poquito de seguridad de que tenemos algo de verdad, aunque sea, y algo de espíritu y de luz, es el ver a la gente que una vez que estuvieron algún tiempo aquí con nosotros y que ahora se han puesto en contra de nosotros. El ver su espíritu, el ver sus frutos, el ver sus actitudes y las tinieblas en las que han caído. Veo cómo tristemente están cerca de este pecado de muerte, el pelear contra todo lo bueno de lluvia de Dios que les fue otorgado. No sea que seamos hallados luchando contra Dios, peleando contra todo lo bueno que Dios nos ha dado y nos sigue dando. Porque si permanecemos así, estamos cerca de blasfemar al Espíritu. En conclusión, el pecado de muerte no es porque seas débil, no es porque tengas dudas, no es porque tengas tentaciones o incluso alguna caída. No es porque no tengas tanta emoción e euforia como al principio de tu vida cristiana. El pecado de muerte es que permanezcas sin producir el fruto que Dios espera, y más bien produciendo espinos y abrojos, a pesar de estar recibiendo las grandes y ricas bendiciones espirituales del Señor. Que Dios nos ayude, tenga misericordia de nosotros y nos ayude a reflejarlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Señor, ayúdanos a reflejar tu imagen y a ser cada día más como tú, Señor. Ayúdanos a velar y orar y a estar anhelando el día que vengas por nosotros y a serte fieles hasta ese momento, Señor. Bendícenos y ayúdanos. Y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.